Bienvenidos a Grapas Jurídicas, espacio que hemos construido con la intención de ofrecerte una metodología específica de la lectura de las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana. En nuestro primer episodio, nos dedicaremos a analizar a profundidad la figura de la extinción del derecho al dominio, pero reflexionando sobre este fenómeno a través de la sentencia T-1024 de 2012. Yo soy Jaime Luis Charris, abogado y magíster en lectura y escritura académica. Y en este programa vengo a enseñarte tres pilares fundamentales bajo los cuales considero que debe analizarse una sentencia de una alta corte. El primer asunto que abordaremos será entender la sentencia como un texto que tiene autores y unas voces disidentes representadas en los salvamentos de voto que se emitieron. El segundo aspecto que vamos a abordar es entender el contexto histórico en el que fue producida la sentencia T-1024 de 2012. Y por último, abordaremos o destacaremos las ventajas pedagógicas que conlleva o que te trae analizar la sentencia bajo la metodología que te propongo. La sentencia como texto. La sentencia T-1024 de 2012 tiene una extensión total de 184 páginas. Es de la autoría o cuenta con la ponencia del doctor magistrado ponente Jorge Iván Palacios, abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, quien ejerció su periodo constitucional en la Corte entre el año 2009 hasta 2017. El texto total, como les dije, es de 184 páginas, de las cuales 156 corresponden a la sentencia y 28 al salvamento de voto. El salvamento de voto fue expresado por el magistrado Jorge Ignacio Pretel Chajluk. Si analizamos comparativamente la extensión de esta sentencia versus la de un voluminoso tratado de extinción de dominio, pues vamos a encontrar que esta es manifiestamente inferior, por ende mucho más manejable, y vamos a extraer las enseñanzas principales que se requieren para la labor pedagógica, a la que nos referiremos en el tercer punto de análisis. Histórico de la sentencia T-1024 de 2012. Debemos partir de los hechos. Si ustedes ven la estructura de una sentencia, trae un título, un resumen de los principales aspectos que desarrolla. Esto da mucha utilidad cuando en la inmediatez necesitamos una definición, pero la sentencia refiere detalladamente o cronológicamente los hechos que la antecedieron. En este caso, el 6 de noviembre de 1998, entre la empresa Dragados y Construcciones del Caribe, más conocida por su sigla Dragacol S.A., y el Ministerio de Transporte, se celebró un acuerdo conciliatorio. Este acuerdo conciliatorio tuvo origen en unos contratos que ejecutó la referida empresa Dragacol sobre el río Magdalena, y alegando desequilibrio económico en los contratos, terminó o desembocó en una conciliación que se suscribió finalmente entre el Ministerio de Transporte y la empresa de Dragados por un valor de 26.000 millones de pesos. Como se darán cuenta, una suma bastante mayúscula. De los 26.000 millones de pesos respecto de los cuales versó el acuerdo conciliatorio, fueron pagados aproximadamente 17.590 millones de pesos. Sin embargo, posteriormente, a partir de una serie de investigaciones que desarrolló la Fiscalía General de la Nación, se pudo establecer que al menos 16.800 millones de pesos fueron pagados en forma irregular, o más bien no debieron ser pagados. Con esos dineros, los familiares del señor Reginaldo Bray Borges, que era el representante legal de la empresa Dragacol, este señor se le conoce en el ámbito periodístico como el señor de las dragas. Si quieren ahondar un poco más en este episodio, la periodista Gloria Congote publicó un libro llamado justamente Con estos dineros se adquirieron una serie de bienes que finalmente terminaron vinculados en el proceso de extinción de dominio, al cual se referirá la Corte en su sentencia de tutela. Pero los bienes básicamente eran una serie de apartamentos en la ciudad de Cartagena, una finca ubicada en el municipio de Arjona Bolívar, y uno bien curioso, los derechos de posesión sobre 5 lotes de terrenos ubicados en la isla de Tierra Bomba. Llegados a este punto, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación inició de manera oficiosa el trámite de extinción de dominio sobre el grupo de bienes a los cuales me he referido. El trámite fue iniciado producto de la compulsa de copias que hizo el juez penal, que conoció el delito de peculado por apropiación, que le fue imputado a las partes vinculadas en el acuerdo conciliatorio. En esa medida ordenó
la afectación de los bienes inmuebles y de los derechos de posesión sobre los 5 lotes de terreno en la isla de Tierra Bomba, es decir, los afectó con una medida cautelar. Posteriormente, el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá determinó la nulidad del inicio del proceso de extinción de dominio. En consecuencia, la orden emitida por la Fiscalía fue desafectar los bienes y realizar la devolución real y material de los mismos a sus titulares. Finalmente, el titular de los derechos de posesión sobre los 5 lotes de terreno acudió a la figura de la acción de tutela, es decir, invocó los derechos al debido proceso y al del acceso a la administración de justicia para argumentar la negligencia presunta de los actores involucrados, entiéndase Fiscalía de Extinción de Dominio y la Dirección Nacional de Estupefacientes, en su obligación de devolver los bienes inmuebles. Y hasta este punto cerramos el contexto histórico porque para que la Corte tomara su decisión de fondo tuvo que acudir a una línea argumentativa en donde se explica con bastante precisión cómo opera la figura de extinción de dominio y cuáles son sus fundamentos constitucionales. La labor pedagógica de una sentencia, o si se quiere, la labor pedagógica de la Corte Constitucional misma, de sus magistrados, cuando emiten un pronunciamiento con estas características. ¿Por qué lo digo? Porque en esta sentencia la Corte Constitucional narra con precisión la evolución constitucional que ha tenido la figura de la extinción de dominio a lo largo de la historia colombiana. En ese orden de ideas, encontramos que la Corte Constitucional, para realizar su análisis de la extinción de dominio, parte de la definición de un concepto que está íntimamente ligado con esa figura, y nos estamos refiriendo a la propiedad privada. La propiedad privada tuvo una evolución jurisprudencial paulatina entre 1886 hasta 1991, destacados en la sentencia C740 de 2003 de la siguiente manera. Para que exista propiedad privada se deben tener o deben concurrir 3 aspectos fundamentales. La existencia de licitud para el título que origina el derecho de propiedad, la atribución de una función social y ecológica a este derecho y su sometimiento a razones de utilidad pública e interés social. Continúa argumentando el alto tribunal lo siguiente: cuando no concurren estos 3 elementos que hemos mencionado, corresponde por consecuencia la acción de extinción de dominio para desactivar el poder dispositivo o la propiedad o ese nombre inscrito en un folio de matrícula inmobiliaria, por ejemplo, retirarlo porque el bien carece de la licitud que le exige el ordenamiento jurídico. Lo dice la Corte en estas palabras: en efecto, no tiene ningún sentido la concepción del Estado como social de derecho y en consecuencia como Estado de justicia, ni la inclusión del valor superior de la justicia en el preámbulo de la Carta. Si por un lado se adquieren derechos mediante títulos ilegítimos y por otro, esos derechos ilegítimamente adquiridos fueran protegidos por la Constitución. Encontramos entonces que lo que existe o lo que el debate de fondo que se plantea es una tensión o más bien una interpretación sistemática y complementaria entre los artículos 34 y 58 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 34 prohíbe la confiscación de bienes, prohíbe las penas de destierro. Sin embargo, aclara: por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. ¿Esto qué quiere decir? Que la acción de extinción de dominio no solo procede sobre bienes que hayan sido adquiridos producto de actividades tipificadas en el Código Penal. Yendo más allá, no solo procede contra la mitificación que hay, que esta acción está enfocada a recuperar los bienes adquiridos específicamente con la actividad del narcotráfico. No, lo que nos está indicando acá la Corte Constitucional y el artículo 34 es que no solamente se contrae actividades de narcotráfico, sino que la extinción de dominio procede en todos aquellos casos en que exista un título ilícito de adquisición del derecho del dominio. Complementariamente, el artículo 58 de la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada.
Sin embargo, señala el mismo artículo que podrá haber expropiación por vía judicial o administrativa cuando quiera que el interés general está de por medio. Pero esta expropiación deberá hacerse previa indemnización al titular del derecho. Aquí hay una diferencia con el artículo 34, y es que como quiera que existe justo título o título legítimo de adquisición del bien, el Estado deberá indemnizar económicamente a quien sea dueño de ese predio o de ese bien que debe ser expropiado para satisfacer el interés general. El ejemplo clásico de esto es cuando el Estado requiere un predio para la construcción de una vía. Allí necesariamente deberá haber indemnización, porque hay un justo título de adquisición. No pasa así con la extinción de dominio, en donde el título es ilegítimo. Todo este entramado de estirpe eminentemente constitucional nos fuerza a concluir que el legislativo se encuentra plenamente facultado para expedir leyes que regulen el procedimiento de acción de extinción de dominio. En ese sentido se han expedido las siguientes leyes: la Ley 333 de 1996, el Decreto 1975 de 2002, es un decreto legislativo, la Ley 793 de 2002 y finalmente, con posterioridad a esta sentencia, pero recogiendo varios de sus elementos teóricos, está actualmente vigente el Código de Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014. ¿Por qué digo que se recogen varios de los elementos de esta sentencia? Miremos nada más la definición de extinción de dominio que nos trae el Código. La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado. En cuanto a la naturaleza de la acción, dice el mismo código que esta acción es de naturaleza constitucional, pública, jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial. Es decir, básicamente lo que hemos venido esbozando a lo largo de este análisis. Ahora sí podemos llegar a una serie de conclusiones. La primera, la acción de extinción de dominio es una acción de estirpe constitucional, de carácter real y de contenido patrimonial. Bajo ninguna circunstancia puede afirmarse o confundirse el concepto de extinción de dominio con el concepto de la acción penal. Son absolutamente independientes, ya que la una recae sobre las personas que cometieron una conducta típica y la otra recae sobre los bienes que derivaron o que fueron adquiridos como consecuencia de títulos ilegítimos, ilícitos o con grave deterioro de la moralidad pública. Es natural que muchas de las acciones de extinción de dominio devengan o sean consecuencia de acciones penales, pues porque la mayoría de actividades ilícitas pues tienen consecuencias penales. Esto es apenas lógico, pero eso no quiere decir que técnica y teóricamente se pueda asimilar la acción de extinción de dominio a la acción penal. Y en lo que respecta al desenlace de este caso, el caso de los 5 lotes de terreno que no han sido devueltos, porque a la fecha no han sido devueltos, la orden judicial que emitió la Corte Constitucional fue efectivamente confirmar parcialmente las sentencias de origen, las de segunda y primera instancia, y en consecuencia ordenar la devolución de los 5, o más bien de los derechos de posesión de los 5 lotes de terreno. Y hasta aquí nuestra primera grapa jurídica. Esperamos que nos acompañen en la siguiente, en la cual nos vamos a referir a la consulta previa.